Dios te bendiga. Bienvenido una vez más a tu canal, Discípulos de Jesús. Es un honor y un placer estar con ustedes una vez más el día de hoy. Hoy le traigo una entrega más de su segmento, Te cuento una historia. Hoy estaremos hablando, gloria a Jesús, de la historia de Pedro, ese hombre el cual tenía por nombre Cefas, pero lo conocemos por el nombre de Pedro. ¿Quién fue Pedro? Pedro fue aquel discípulo el cual nuestro Señor Jesús lo llamó cuando estaba de pesca con sus hermanos. Esa pesca tan maravillosa, el cual todos conocemos, que Jesús se sube a la barca y le dice que tiren las rejas al mar, las redes. Y cuando suben las redes, suben tantos peces que ellos ni lo creían. Ese es Pedro, aquel hombre, aquel discípulo que andaba de la mano con Jesús. Aquel hombre el cual decía que daba la vida por Jesús. Aquel hombre que se fue revelado quién era Jesús. Cuando en una ocasión Jesús le dice a Pedro: ¿y tú? ¿Quién crees que soy? Y Pedro le dice: eres el Señor, el enviado de Dios, eres el Hijo de Dios. Y Jesús le responde: Pedro, eso no te lo ha revelado ni sangre ni carne, haciéndole saber que Dios le dio la revelación a Pedro, que ese hombre tenía el acceso a revelaciones divinas. Pero ¿qué acontece con Pedro? Sabemos que Jesús, estando sentado a la mesa en su última cena con los discípulos, Jesús le pregunta: Pedro, ¿tú me amas? Y ese hombre llamado Pedro, ese gran discípulo, le dice: sí, Señor, sabes que te amo. Sabiendo nosotros que Jesús le preguntó lo mismo 3 veces y Pedro le respondió lo mismo 3 veces. Incluso la Biblia enseña que Pedro se sintió triste porque Jesús le preguntó eso. Pero hay un motivo, hay una razón por la cual Jesús le preguntó esto a Pedro. Y era porque Jesús sabía que Pedro, a causa de esa gran interrogancia, iba a llegar un momento en el cual él iba a negarlo antes de que cantara el gallo al amanecer. Y así mismo aconteció. Cuando agarraron a Jesús, Pedro lo negó 3 veces antes de que cantara el gallo al amanecer. Pero también ese Pedro es aquel el cual, cuando atrapan al Señor, cuando Judas lo entrega, andaba con su espada y le mocha la oreja, le corta la oreja a uno de los que acompañaban a los soldados para atrapar a Jesús. Este hombre, el cual tenía la unción del cielo, que tenía la revelación del cielo, pero aún andaba con su espada, aún andaba con el Pedro viejo encima, aún andaba con el viejo hombre encima. Y eso, él tenía que dejarlo atrás. Él tenía que morir. Él tenía que entregar ese viejo hombre para nacer de nuevo. Así como dice Pablo en la carta de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19, que dice que somos nueva criatura en Cristo Jesús, y que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Pero Pedro no había soltado la espada. Pedro no había dejado ese viejo hombre. Pero sabemos que más adelante, cuando Pedro niega a Jesús, él se va tristemente, amargadamente, y no sabemos más de Pedro hasta que nuestro Señor Jesucristo sale de entre los muertos. Hasta que nuestro Señor Jesucristo resucita
y va y se le aparece a Pedro en Mateo capítulo 26, que es una aparición muy gloriosa cuando nuevamente ellos están pescando, cuando nuevamente Pedro se encuentra pescando y no han pescado nada y se repite la pesca milagrosa. Pero Pedro se encontraba desnudo encima de la barca. Eso nos indica de que Pedro ya estaba apartado de lo que es el camino. Pero vemos que dice las escrituras que Pedro vuelve y se toma su túnica y se la pone, se tira al mar y llega a donde está Jesús. Llega a donde está el maestro, porque Pedro lo conoció. Pedro supo quién era ese joven, el cual le dijo, tiren las redes a la derecha. Y la Biblia enseña que habían 150 peces bien grandes y que la red no se rompió. Ellos reconocieron que ese joven era Jesús. Pero también ese Pedro, el cual hoy yo te cuento, ese Pedro fue aquel hombre que luego de levantarse, luego de retomar su camino, su llamado, ese hombre, ese gran discípulo, en su primer mensaje se convierten 30,000 personas. Luego vemos que este mismo discípulo en el libro de los Hechos encuentra a un hombre que tenía 32 años pidiendo a la entrada de la iglesia, de la sinagoga. ¿Quién sabe si Jesús le hubiera pasado por el lado? Si cualquier otro discípulo lo hubiera visto, hubiera pasado por el lado y no hubiera hecho el milagro. Porque Pedro era quien tenía la asignación de hacer que ese hombre dejara su lecho y andara. Pedro le dijo, yo no tengo dinero, no tengo que ofrecerte, no tengo plata, no tengo oro, no tengo alimento. Quizás Pedro estaba pasando por un momento de escasez económica, pero Pedro le dice, de lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? Pedro tenía la unción. Pedro no le dio dinero, no le dio alimento, pero le dio la oportunidad de poder ganarse su sustento con sus propias manos, con sus propios pies. Pedro le dice, toma tu lecho, levántate y anda. De lo que tengo te doy. No tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Ese discípulo es Pedro, el cual Jesús le entregó la llave de la iglesia. ¿Cuántas personas han caído y no han podido levantarse? Le ha tomado años, meses, décadas y no se han podido levantar. Pero hay otros como Pedro que 2 o 3 días después se levantan, retoman su camino y se hacen más fuertes. Tus dificultades, tus malos momentos, tus malos caminos que has elegido, no es para que caigas y no te levantes, sino para que tomes más fuerza, para que lo veas como aprendizaje, para que lo veas como madurez y te levantes y seas el hombre el cual Dios te ha elegido. Seamos como Pedro, que luego de levantarse fue aquel que escribió esas 2 epístolas, sí, así mismo, esos 2 libros tan poderosos, Primera y Segunda de Pedro. Son esos libros tan fuertes, esas epístolas que Pedro escribió para el futuro. Esta historia es para que tú le prestes atención y tomes la fuerza, tomes el ánimo, porque tu camino, tu batalla, tus días de problemas no son para derrota, son para bendiciones, son para que tú levantes a otros a través de lo que estás pasando en ese momento. Si te apartaste, si te descarriaste, levántate, porque un largo camino te espera. Y sé que en el nombre poderoso de Jesús, tú cada día serás mejor. Quizás tú eres el futuro escritor de libros poderosos.
Quizás tú serás el pastor poderoso, el evangelista que Dios ha llamado, el profeta de los últimos tiempos que Dios ha llamado. No importa la situación, no importa el momento que te encuentres, hay oportunidad para levantarte y seguir hacia adelante. Dios te bendiga. Recuerda que te habla tu hermano y amigo Anthony Félix, pastor por la misericordia de Cristo. Si usted no está suscrito a su canal, Discípulos de Jesús, espero que usted se suscriba, que le dé me gusta, que lo comparta, que comente y que le dé la campanita para que le lleguen las notificaciones. Dios te bendiga y será hasta la próxima.